¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy voy a haceros un vídeo aquí desde casa porque es domingo, está lloviendo bastante y bueno, yo me he despertado muy pronto porque además se han cambiado la hora, ya lo sabéis, ¿no? Entonces me he despertado muy pronto y bueno, pues eran las 5:30, y claro, yo lo he puesto, bueno, yo intento levantarme sobre las 6, 6:30, ¿no? Me parece una buena hora para aprovechar el día. Entonces, también es cierto que me acuesto pronto. Es decir, últimamente me estoy acostando a las 10, 10:15, y la verdad es que me quedo frito. Pero es que luego hay una cosa por la que yo no trasnocho. Es decir, porque es que a partir de las 7, 8 de la tarde, que es cuando ya he hecho todas las cosas, yo me di cuenta que lo que hacía después era simplemente no productivo. Yo me gusta tomarme unas copas de vino, si puedo charlar con mi mujer, si no verme una serie y tal. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues me esperaba hasta que mi mujer se acostaba con los niños, o se acostaba a los niños, entonces ella muchas veces se quedaba dormida porque también está cansada, me quedo yo solo, y entonces pues me quedaba hasta las 12 tomándome el vino y viendo alguna serie. Pero me dije, esto es una tontería. Entonces, yo incluso cuando no se han acostado los críos, me acuesto yo antes. ¿Por qué? Porque lo que yo hacía de 8 a 10, o sea, de 8, 8:30, 9, ¿no? Que estáis ahí con los críos, no sé cuántos, que cenan, que no sé qué, no sé cuántos, que es un poco familia, a partir de las 9 ya no se hacía nada productivo. Entonces, eran horas que me quitaba del sueño. Entonces, me veo volver un poco antes, no veo series, porque la verdad que todo lo que echan ya en las plataformas, todo es... Al principio, cuando llegaron las plataformas como Netflix y tal, como Amazon Prime, ¡buah! Era cojonudo, había mogollón de oferta, había cosas muy chulas, mucho producción visual. Últimamente es todo una puta mierda. O sea, a mí me parece... Yo tengo Netflix, ¿no? Tengo Netflix porque... Bueno, porque tiene muchos contenidos para niños. Entonces los niños ya están acostumbrados a cuando les dejamos, porque no les dejamos que ellos manejen la tele a su aire, ¿no? Sino cuando les autorizamos, entonces ellos se ven sus dibujos, o vemos una película con ellos. Hay películas, bueno, en fin, que no están mal, ¿no? Para ver todos en familia. Y, macho, yo es que tengo muy difícil el verme cualquier serie de Netflix porque, tío, me parecen un puto coñazo. O sea, no es lo que a mí me gusta. Me he visto ya prácticamente todos los documentales un poco potentes. Me he visto en Amazon Prime, pues también lo tengo machacado. Y ya no quiero más plataformas. Y no... La verdad es que no hay nada que me motive a quedarme más tarde viendo. Entonces yo me estoy acostando pronto. ¿Qué pasa? Que me despierto muy pronto. Entonces me despierto muy pronto y me pongo activo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues entonces lo primero es tomarme el café. Yo soy de café. O sea, porque la verdad es que me gusta mucho el café. Me encanta. O sea, me encanta... yo estoy estimulado siempre, ¿no? Pero me gusta el hecho de prepararme mi café. Yo tomo el café negro, sin azúcar y muy largo o sea, súper americano, es decir, muy largo de agua. ¿Por qué? Porque así al mismo tiempo me hidrato. Que si tomas el café expreso, pues al final prácticamente no tomas agua. Entonces yo lo que hago es me lleno la taza con una sola cápsula, me la lleno hasta arriba, le doy varias veces hasta que se me llena. Entonces eso me permite ir bebiendo y bebiendo y bebiendo y así consigo hidratarme. Luego yo siempre llevo botellas de agua, les echo también electrolitos, entonces porque bueno, realizo mucha actividad física y además la dieta que yo tengo, pues como es muy baja en carbohidratos, lo que hace es y los carbohidratos son los que retienen el hidrato, es decir, el agua dentro de los músculos. Entonces, como yo prácticamente no tomo carbohidratos o tomo muy pocos, entonces no acumulas mucho agua. Entonces tienes que ser muy consciente en la hidratación, ¿no? Es algo que tengo siempre presente, hidratarme. Entonces, el café, yo me tomo mi primer café y después me pongo a mirar un poco ahí mis vídeos mis vídeos, joder. Me pongo a mirar mis correos, ¿no? Y mi correo que normalmente tiene que ver con los vídeos. Hay gente que ve el programa, gente que me consulta, gente que tal. Yo, en fin, para los suscriptores de nomadotv.es siempre les respondo. Yo, hombre, cuando alguien me pregunta, se aparece de la nada, y me pregunta cómo se puede ir a, yo que sé, a Mongolia en moto, le digo, léete un libro mío, ¿sabes? Tengo ahí el libro Manual de Aventura, donde yo explico todos los detalles para hacer los viajes y para tal eso. Entonces yo me he currado unos libros, esos libros tienen toda la información. Yo no voy a responder por redes sociales o voy a responder en un vídeo o un correo a alguien sobre algo que ya tengo escrito.
Entonces, si tienes el más mínimo interés en realizar un viaje que te va a costar un pastón, lo más barato que te va a costar es un libro que te asesore bien, ¿no? Entonces, bueno, la información es poder. Oye, que no te interesa, pues, bueno, pues ya está, pero entonces no pidas información gratis, eso para empezar, ¿no? O sea, si tú no tienes, y si tú no valoras la información, porque se te tiene que dar gratis, ¿no? Entonces yo tengo los libros y los libros contienen esa información. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo, pues me formo. Entonces, lo primero que hago es ponerme a estudiar. Entonces, todavía yo sigo con, antes de matricularme en el grado de Geografía e Historia, me formaba leyendo cosas generales, ¿no? Un libro, por ejemplo, que me parece muy bueno, como simplemente un libro de un ensayo. Yo no leo novelas, las novelas ya no las leo a partir de una cierta edad, considero que no hay que leer novelas. La novela está muy bien para formarte, es decir, para educarte, para aprender a hablar, para tener un vocabulario extenso, un vocabulario correcto, preciso, es decir, para ampliar tu vocabulario, porque cada vez tenemos menos vocabulario. Pues entonces leer novelas está muy bien, sirven para formar el espíritu juvenil. Los jóvenes quieren vivir aventuras y, por tanto, las aventuras que se viven a través de las novelas, que son argumentos de ficción, pues está muy bien. Pero a partir de los 35 años, decía Josep Pla, que es un escritor que a mí me encanta, que el hombre que lee adulto, que lee novelas, es un cretino. Bueno, Josep Pla era así de categórico, ¿no? Yo no considero que sea así de categórico, pero no me interesa la literatura, digamos, de ficción. Sin embargo, me gustan los ensayos y me gusta la historia. Entonces yo, por ejemplo, este es un libro muy bueno, que es Armas, Gérmenes y Acero, que le da, en mi opinión, 1000 vueltas a Sapiens, que se hizo muy famoso, y este es menos conocido. Depende, en España es menos conocido, pero yo creo que en la literatura anglosajona es muy conocido, de Jared Diamond, y explica muchas cosas que después yo corroboro a través de los estudios del grado de Geografía e Historia. Entonces, como ya sabéis, yo me matriculé en el grado de Geografía e Historia después de estar, pues no sé, prácticamente 30 años o 20 y tantos años sin estudiar, porque yo había sacado las oposiciones, había sacado mi carrera de Derecho, después las oposiciones al registrador de la propiedad, a través de un método de estudio que yo he compartido también en nomadatv.es para aquel que esté estudiando. O sea, tanto oposiciones como el grado de Geografía e Historia. Y como yo digo, oye, mi método es cojonudo, a mí me funciona, porque yo ahora mismo, por ejemplo, estoy sacando notables y sobresalientes en el grado de Geografía e Historia, dedicándole un poco de tiempo todos los días, pero un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque tengo un método muy bueno. Oye, que tú no quieres suscribirte, no quieres ver el método de estudio, ya tú, tío, pero yo lo que digo es que si mi método de estudio sirve para incrementar un 5% las posibilidades que tienes de sacar unas oposiciones que te van a cambiar la vida, desde luego es el dinero mejor invertido. O sea, los 29 euros que te cuesta la suscripción al año, si ese método de estudio te facilita o te posibilita que tengas solamente un 5% más de rendimiento, ya sería la mejor inversión, que yo creo que te va a posibilitar un rendimiento muy superior. Y si tenéis interés, podéis ver algún vídeo que tengo en YouTube sobre demostración práctica del método de estudio, cómo yo consigo cogerme un artículo del Código Civil después de 30 años y en 5 minutos soy capaz de memorizarlo y soltarlo. ¿Por qué? Porque sé estudiar muy bien. Entonces, yo ahora mismo que estoy estudiando, después de haber sacado ya varias asignaturas, ahora me encuentro ya en el segundo cuatrimestre, y estoy, por ejemplo, esta geografía humana. Yo todos los días cojo las tres asignaturas que la tengo, porque ya aprobé en la convocatoria de febrero, no de enero, aprobé historia medieval. No me costó, la verdad es que demasiado. Le dediqué poco tiempo, estuve pocos meses, mientras que los primeros 3 exámenes de las primeras 3 asignaturas, como era la primera vez, me las dejé para septiembre las 3, las saqué muy buenas, o sea, notables y sobresalientes, pero bueno, después me puse con las del segundo cuatrimestre, y entonces la asignatura de historia medieval es muy, digamos, es interesante de leer, ¿no? Las primeras fueron geografía física, historia de la filosofía antigua y medieval y prehistoria. Tela, porque son contundentes, son densas. Para empezar, son densísimas, ¿no? Pero por ejemplo, esto es un cuentecito. Geografía humana, vamos, raro será que no lo saque bien. Ya llevo con el libro súper avanzado, con mi método, el que ya conozcáis, el método de los fluorescentes, que es súper práctico y súper útil. Y entonces, bueno, es simplemente culturilla general, que yo ya tengo de sobra. Después estoy con... Bueno, ahora vienen los que ya realmente me divierten. Son Historia Antigua del Próximo Oriente y Egipto. Esto es, esto es
placer en vena, tíos. O sea, es dedicarme a estudiar las civilizaciones donde se origina la escritura, donde se origina la revolución neolítica, es decir, el nacimiento, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería que se produce en Mesopotamia, en el creciente fértil, en toda la zona, el origen de la civilización humana, de las primeras ciudades, de la escritura. Todo eso se produce en la región en que está comprendida ahora mismo entre Irak, Siria, el sur de Turquía, esa es la Irán, esa es la zona Moyar, ¿no? Ahí donde se producen esas grandes civilizaciones, el surgimiento de los primeros imperios, y desde luego es una zona que a mí me gusta mucho, que además va a ser la que voy a hacer ahora, a lo largo del 2024-2025, en el proyecto de la ruta de Alejandro Magno. Es decir, el gran proyecto para hacer la serie diaria de un nómada, que no se verá en la 2, sino que se verá exclusivamente en nómadatv.es, es hacer la ruta de Alejandro Magno. La ruta de Alejandro Magno me lleva desde Grecia, desde Macedonia y después la península de Peloponeso y tal, cruzando a Turquía, que era la antigua Anatolia, donde habían fundado los griegos gran parte de sus colonias, y después entrando en lo que era el imperio persa que conquistó Alejandro Magno en la región pues, de Irak, Irán, el sur de Turquía, y Alejandro Magno llegó hasta la India, es decir, cruzó Irak, Irán, entró en Pakistán, vio las montañas del Hindu Kush, él subió a Asia Central, que esa zona ya la hemos visitado, pues todo Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, todo eso es lo que era la Sogdiana y Bactriana, ahí estuvo Alejandro Magno, y después llegó hasta cruzar las montañas del Hindu Kush para llegar a estas zonas de Asia Central, y después llegó hasta la India, y allí en la India libró una batalla que ya le costó muchísimo, y sus soldados le dijeron que hasta aquí hemos llegado, no vamos a seguirte si sigues avanzando hacia el este, queremos disfrutar de las riquezas que hemos conquistado, y entonces ya se regresó a Babilonia y allí murió en Babilonia, ¿no? Babilonia está al sur de Bagdad, en Irak, y dicen que envenenado. O sea, murió muy joven, pero vamos, Alejandro Magno había conquistado el imperio persa antes de los 30 años. Por eso, Julio César, en España, en la bahía de Cádiz, lloró ante una estatua que había de Alejandro Magno en un templo, ahí en una isla, no sé si es la isla Santiponce. Hay una isla allí en la bahía de Cádiz, o había una isla de la bahía de Cádiz, y Julio César visitó el templo, allí estaba la estatua de Alejandro Magno, y ante esa estatua de Alejandro Magno lloró, porque él tenía la edad de Alejandro Magno y todavía no había conquistado nada. Y de nuevo, os digo, para aquellos que todavía no veis mis documentales, Julio César no fue nunca emperador de Roma. O sea, todo esto, en fin, tenemos una gran confusión. Julio César fue general y fue dictador, pero no fue emperador de Roma. El imperio romano surge después de Julio César, surge con Octavio Augusto. Y Augusto, que es el primer emperador, en Roma fue primero una monarquía, con reyes como el último conocido, Estarquino el Soberbio, que como era tan soberbio ya le derrocaron y se fundó la República. Julio César fue gobernante de la República, y después, como consecuencia del asesinato de Julio César y las guerras civiles y tal, Octavio Augusto se convierte en emperador, funda el imperio, y él lo que hace es adoptar no solamente el título de Augusto, sino también de César, ¿no? Y de César lo hace porque Julio César había sido tío adoptivo, ¿no? Tío suyo, y entonces en honor a César se pone el título de César Imperator, pero Julio César nunca fue emperador. Bueno, estas son las cosas de culturilla general que a mí me gusta explicar para que tengamos un poquito más de conocimientos. Entonces yo me estoy no solamente estudiando esta asignatura porque me gusta y porque para sacarme la carrera de Geografía e Historia, sino porque me sirve como documentación para mis documentales, porque a mí me gusta visitar los sitios y contar cosas de los sitios. No me gusta conocer su historia y explicárselo a los demás. Por eso yo creo que además de la aventura del viaje en moto, que ante todo yo lo que hago es un viaje en moto, un viaje difícil, un viaje en el que lo importante es llegar al sitio, es decir, ver cosas, ¿no? Pero llegando al sitio.
Entonces, asumiendo esas dificultades que se producen día a día, porque vosotros no os podéis ni imaginar lo difícil que es hacer una serie de televisión en un entorno tan hostil y tan... no porque la gente sea mala, ¿no? Sino porque el entorno, la climatología, las carreteras, todo es... la falta de medios, todo es muy hostil en estos entornos como Mongolia, como Asia Central, como África, donde no hay de nada y donde si se te jode una pieza o se te jode una cámara no tienes repuesto y donde las condiciones del clima son o bien mucho calor o mucho frío, arena por todas partes, y todo eso destruye el material. Entonces, bueno, eso es una de las cosas, de las complicaciones que hace que mi trabajo pues no sea sencillo, aunque yo sé que la gente ve la tele y se piensa que lo que se ve en la tele es así, ¿no? O sea, un tío en moto y que prácticamente no hay que hacer nada más. Bueno, hay que hacer muchísimas cosas, pero no solamente hay que estudiarse los temas, hay que saber de qué se va a hablar, hay que ir a los sitios, hay que hacer el viaje y después hay que montar todo ese material que se ha filmado y darle una coherencia, porque tú no filmas una película cuando vas filmando día a día, tú vas filmando pedacitos de vida y esos pedacitos de vida luego hay que unirlos en el montaje y darles coherencia narrativa, y eso es lo hago yo. Es decir, yo monto mis programas, primero porque no podría pagar a alguien que los hiciera y en segundo lugar porque solamente yo, que he hecho el viaje, conozco qué es lo que quiero contar, por eso es una obra tan personal. Bueno, esto es uno de los textos fundamentales que ahora mismo estoy y estoy a tope con él. Y después ya esto es todavía mayor octanaje de placer, que es la historia griega, ¿no? La historia antigua universal, el mundo griego es acojonante, que Esparta, el nacimiento de las polis griegas, las estructuras sociales, el nacimiento de las primeras instituciones democráticas, la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Bueno, conocer exactamente a los políticos que dieron lugar a esos acontecimientos, a Pericles, ¿no? Pues conocer todo eso es apasionante, sobre todo ahora que me voy a Sicilia, donde tengo la moto en Palermo, para llevármela hasta Atenas y recorrer lo que fue la Magna Grecia, que eran las ciudades que fundaban los colonos griegos que salían de Grecia, porque nacen en una región muy montañosa y para buscarse la vida, pues se fueron y se expandieron por el sur de Italia, por Sicilia y por la península de Anatolia, la actual Turquía. Por eso nos encontramos que hay templos griegos más magníficos y ciudades mejor conservadas, tanto en Turquía, que yo os he enseñado en Expedición Trajano, como en Sicilia, como los templos de Selinunte o de Agrigento o Segesta. Son templos absolutamente brutales, como el Partenón, ¿no? Y que no están en Grecia, ¿no? El Estado de Grecia es una creación moderna, es una creación reciente que se produce en el siglo XIX como consecuencia de sus conflictos con los turcos, que habían sido el Imperio Otomano, que había sido el que había invadido la antigua región de Grecia, la Hélade, ¿no? Bueno, todo esto es apasionante. Después de estudiar, también me dedico a otra cosa, que es una actividad que a la gente le gusta mucho, que es de enviarle los libros dedicados. Entonces, a mí cuando me pides un libro, como por ejemplo 1.000.000 de piedras, que es el libro que no le debería faltar no solamente a los moteros, a ningún viajero, yo creo que a nadie verdaderamente, y desde luego a alguien que le guste mis programas, necesariamente tiene que leerme, porque si les sorprende Diario de un nómada, en el sentido de que, coño, es más que un tío en moto, o sea, es que leerme te va a sorprender mucho más, porque leer es... Bueno, pues conocer realmente quién soy, lo que pienso y se conoce el viaje en toda su profundidad, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? La diferencia con las librerías es que yo mando los libros dedicados, es decir, tú me escribes a través de mi página web, miquelsilvestre.com, que yo quiero este libro, el libro de 1.000.000 de piedras son 27 pavos, el libro de la vuelta al mundo, fíjate, claro, es que... Si lo comparas, ¿no? La vuelta al mundo, claro, es que es un viaje de 18 meses. No es una colección de viajes distintos, es un viaje único alrededor del mundo. Es el viaje que se puede ver en Amazon Prime, en la 4ª temporada, que es Moto Nómada, que es una vuelta al mundo. Ese es un documental buenísimo, porque lo filmé yo solo, sin ayuda, viajaba solo en aquella época, porque yo empecé viajando solo. Luego ya, a raíz de hacer el programa de televisión, empecé a viajar con más gente, ¿no? O sea, con 2 cámaras que me iban filmando, o con un solo cámara, depende, ¿no? Del presupuesto que haya. Pues la vuelta al mundo la filmé yo en plan videoblogger antes de que existieran los videobloggers, la filmé yo solo por mi cuenta y cuando llegué a España, pues entonces ya la edité
lo más profesionalmente que pude y se lo conseguí colocar a Amazon Prime, lo cual es una maravilla porque, digamos, es un suceso absolutamente extraordinario. Es decir, yo no conozco el caso de ningún viajero en moto que haya empezado por su cuenta, que haya llegado a la televisión a hacer programas profesionales, ¿no? De convertirse en director de documentales profesionales, habiendo sido simplemente viajero en moto, teniendo ese pasado, no conozco el caso, ¿no? Y que encima sea el director, el productor y el único guionista de todo el programa, que lo haga y que lo monte, no conozco ningún otro caso. Yo lo hago todo, ¿no? Y nadie me dice lo que tengo que decir. Pero esos son programas profesionales en los cuales yo voy acompañado por un cámara que me filma. Otra cosa es los documentales que estoy haciendo ahora para NómadaTV.es para los suscriptores. Esos vuelven a ser otra vez filmados por mí mismo, como por ejemplo la Trópico Polar o el Objetivo Numidia, aunque iba acompañado por Carlos Freire. Carlos Freire no es cámara, es otro tío que va en moto conmigo, es un miembro de mi motoclub, y entonces, pues bueno, él me filmaba algo desde su moto, si podía, ¿no? Pero no sabe tampoco, o sea, lo ha hecho lo mejor posible, pero bueno, prácticamente está filmada por mí, ¿no? Pero sin embargo, la vuelta al mundo que está contada en este libro es una vuelta al mundo que yo hago en el año 2011-2012, en la cual voy siguiendo las huellas de todos los exploradores españoles por el mundo. Es decir, voy a Etiopía, porque hubo un franciscano, un jesuita español que se llama Pedro Páez, que fue el primer europeo en ver las fuentes del Nilo azul en Etiopía. Después voy, por ejemplo, a Goa, donde está en la India, donde está enterrado, donde está el cuerpo insepulto, el cuerpo incorrupto de San Francisco Javier. O voy a Filipinas, me convierto en el primer español que llega a Filipinas en moto, a toda la historia, para hablar pues de la muerte de Magallanes, porque a Magallanes lo matan ahí, por eso él no consigue dar la vuelta al mundo, la tiene que completar Elcano, o por ejemplo la fundación de Manila por Miguel Eugene de Legazpi, y después salto a Canadá y a Alaska para llegar a la última ciudad, a la ciudad con el nombre español más al norte del planeta, que es Valdez, ¿no? Que se encuentra en Alaska, ¿no? Entonces, eso es una vuelta al mundo acojonante, pues va con un leitmotiv que es seguir las huellas de los exploradores españoles, de los olvidados, porque ¿quién sabe quién fue Salvador Fidalgo? Salvador Fidalgo fundó Valdez, que es la ciudad, como yo os digo, que está en Alaska, que es la ciudad con nombre español que está más al norte del mundo. Bueno, pues todos estos españoles abrieron una senda, entonces yo me dediqué a seguirlos. Por lo tanto, es un viaje con un motivo. Pues yo hice ese viaje en solitario y ese viaje en solitario lo filmé yo solo y lo fui subiendo a YouTube, pero después lo pude editar profesionalmente y entonces lo tenéis no solamente en NómadaTV.es, que es donde se encuentran todos el resto de mis programas, de los que no, los nuevos, los antiguos, los que hice antes de que se emitiera la serie de televisión, filmada por mi cuenta, mis primeros viajes por África, grabados de aquella manera, de una forma muy amateur, pero ya la vuelta al mundo lo intenté grabar de una forma un poco más consecuente y eso lo tenéis en Amazon Prime, ¿no? Entonces la vuelta al mundo es el único documental que yo conozco que está en Amazon Prime de un viaje, bueno, no hay más viajes en moto en Amazon Prime, ¿no? Pero, ni en ninguna otra plataforma, pero es el viaje que filmó un tío a sí mismo viajando por el mundo y que haya conseguido meter en una gran plataforma. Así que yo os recomiendo que si tenéis Amazon Prime no os lo perdáis y desde luego lo que os recomiendo es que os pilléis este pedazo de libro, que tiene sus fotos, está lleno de fotos, y que son 30 pavos. Si te pides los dos libros son 45 euros, que solamente por el peso, 45 euros, y todos estos precios incluyen ya los portes, ¿no? Los portes por mensajero, y además te lo mando dedicado. Entonces, bueno, yo más no me puedo esforzar por sacarle partido a mi día y también por tener esta comunicación con los miembros de mi comunidad. Es decir, la gente que me compra un libro es miembro de mi comunidad, los tíos que se suscriben a NómadaTV.es son miembros de mi comunidad real. Es decir, a mí, hombre, que te suscribas a los vídeos de YouTube, pues muy bien, o sea, pero en realidad me da igual, ¿no? Porque no me aporta, ni me resta ni me da. O sea, bueno, pues muy bien. Que veas los programas en la 2, pues muy bien. A mí lo que me interesa es que en la 2 emito los programas porque al final generen royalties para poder seguir haciendo después más documentales, porque a mí lo que me gusta es seguir haciendo documentales. Pero quien da el paso de apoyarme realmente con esta pequeña cantidad, que es la compra de un libro o suscribirse a NómadaTV.es, que son 29 euros al año, que eso no es dinero por verse documentales de calidad sin anuncios. Cuando te metes en YouTube está todo lleno de anuncios, joder, es un coñazo. Bueno, si tú quieres pagar con tu tiempo y no te importa, bueno, allá tú, ¿no? Pero yo soy mucho más selectivo, entonces yo creo que el 29 euros al año, que es el precio de una comida que te gastas cualquier tarde, por tener un año entero de estos documentales, porque yo lo estoy haciendo sin parar, estoy todo el rato haciendo programas nuevos,
pues que vale la pena. En todo caso, afortunadamente hay gente que me ha apoyado durante todo este tiempo y entonces la plataforma se mantiene y me permite seguir haciendo cosas, porque a mí lo que me gusta es hacer cosas. Yo ahora ya, cuando vengan mis críos, hoy es domingo, pues comeremos en casa, tranquilamente, pues los niños comen en el colegio. Hoy los domingos, pues hoy me cocinaré yo, les cocinaremos algo sano y nutritivo, pechuga de pollo, siempre verdura, tal. Bueno, procuramos que se coma bien. Y entonces, pues fíjate, todavía no son ni la una, y la cantidad de cosas que he hecho en el día, porque también he ido al gimnasio esta mañana a primera hora, cuando lo encontraron abierto, porque mis críos estaban todavía durmiendo, y entonces ya puedo irme yo y dejar Teresa con los niños durmiendo, entreno 1 hora y cuarto, una cosa así. Me da tiempo a hacer media hora de ejercicio cardiorrespiratorio, es decir, cardio, que el cardio es fundamental para desarrollar el sistema, bueno, los pulmones y el corazón, esa es la vida, o sea, no te haces a pesas si no trabajas bien el cardio, ¿no? Y después he entrenado un rato con pesas, con resistencia, porque es lo que hay que hacer con un señor mayor para no perder masa muscular, porque los señores mayores a partir de los 50 años tenemos lo que se conoce como la sarcopenia, que es la pérdida acelerada de masa muscular, y entonces yo, para poder seguir haciendo las cosas que a mí me gustan, necesito estar a tope, activo, y forzarme a mí mismo a hacer aquellas cosas que tu cuerpo no quiere hacer. Tu cuerpo que quiere hacer, comer y dormir, ¿no? Eso es lo que quiere hacer, comer y dormir. Pues bueno, yo tengo que forzar a que haga ejercicio. ¿Ya está? Y tengo que forzarle a que estudie, porque no te creas que a mí me apetece estudiar todos los días, pero yo sé que mi método de estudio exige que sea constante. Entonces, si soy constante, igual que saqué las oposiciones, porque yo no estudiaba las oposiciones cuando me apetecía o cuando estaba inspirado, no. Me forzaba más todavía aquellos días que no estaba inspirado, es decir, aquellos días que no me apetecía, porque no me apetecía muchos días, pero es precisamente los días en los que no te apetece cuando tienes que ser más constante y trabajar más, porque cuando te apetece hacerlo, no tiene mérito. Bueno, tíos, menuda chapa. Rock and roll. Y ya sabéis, nomadatv.es para los documentales, miquelsilvestre.com para los libros. Rock and roll.